cuando hagan el trabajo, ahí van a tener un textito y ahí van a tener que identificar la tesis. Bueno. Los argumentos, si tiene punto de partida, conclusión. Estos temas se enseñan en sexto año porque es importante que sirven, digamos, a la persona le sirven para poder desarrollar pensamiento crítico. Para que pueda identificar, porque muchas veces uno se encuentra con ideas, tesis, vamos a decir, que ocupan otros espacios, que no están en los textos de opinión, o en los textos argumentativos, están en distintos lugares, en una noticia, en internet, en algún portal. Entonces, estos recursos y temas se enseñan para que ustedes puedan identificar cuando alguien les está vendiendo o transmitiendo su idea sobre determinado tema. ¿Sí? Claro, claro. ¿Sí? Justo tenía una videollamada, una llamada de WhatsApp, así que la corto. Vamos a ir ahora a la parte un poquito más complicada, que son los recursos. Bueno. No sé si te sirve lo que estoy diciendo o necesitas tomar notas, yo no tengo problema si quieres. Porque estoy acá, tengo el PDF abierto, así que Ah, bien, genial. Claro, estoy porque ahí. ya está. Ya está, es como un estudio, digamos, al mismo tiempo. Bueno, los recursos son todas aquellas modalidades de escritura que usa la persona que redacta, el escritor, para poder darle forma al texto argumentativo y sostener la tesis. ¿Sí? Bien. Cuando uno escribe un texto argumentativo, usa ciertos recursos. Cuando se escribe un texto, eh, una obra literaria, una novela, un cuento, se utilizan otros recursos. ¿Sí? Bien. En algunos momentos se cruzan, pero la manera o el modo o lo que requiere un texto argumentativo generalmente presenta estos recursos que vamos a ver. No necesariamente tienen que estar todos y no necesariamente si uno no está, el texto no es argumentativo. No. Son Bien. recursos, como la palabra lo dice, que el escritor tiene a su disposición para poder darle forma al texto. ¿Sí? Bueno. Uno de los más simples o más fáciles de poder entender es la ejemplificación. La ejemplificación es el uso de ejemplos. Sí. No tiene otra explicación. Es cuando yo tomo un tema, digo la tesis y digo casos puntuales Claro. que me ayudan a defender esa idea. Bien. Supongo. Bien. Tomo la tesis una idea sobre el consumo de alguna sustancia y puedo Sí. decir el caso particular de un sujeto, una persona, y la vivencia que tuvo y cómo eso modificó su vida, si estoy a favor o en contra, o si no modificó, va a variar de acuerdo a lo que Bien, yo. bien. ¿Sí? Sí. La comparación es poner dos elementos y comparar. Justamente como el nombre lo dice, de esta comparación, de enfrentar estas dos cosas, yo puedo explicar o sustentar lo que estoy diciendo. Bien. ¿Sí? Las preguntas retóricas son aquellas preguntas que las habrán escuchado o habrán visto o leído, que tienen la función principal de hacer pensar al lector. No tienen la respuesta. O sea, buscan interpelar al lector para que se cuestione sobre determinado tema. La respuesta está la tiene el lector es quien ¿Quién tiene respuesta? claro, no está explícita en el texto. Bien. Supongamos un texto
sobre la pandemia que termine con una pregunta: ¿a dónde terminaremos como sociedad? Y no está la Claro, respuesta, claro. entonces te hace reflexionar y vos Sí. pensás cuál es la relación y demás. Bueno, la refutación es es uno de los más complejos de los recursos, porque es usar un argumento contrario, ¿sí?, a nuestra tesis, o Sí. sea, que no va en la línea de la tesis, es contrario, Bien. pero para poder desarmarlo, ¿sí? Yo uso este ejemplo, que no es lo que yo pienso y no estaría siendo acorde a lo que yo pienso, pero voy diciendo cada una de las cosas que están mal de ese argumento. Bien. Se me ocurre pensar refutación sobre algún tema polémico, eh, por ejemplo, algún tema que están ahora eh, en la opinión pública, supongamos el tema del aborto. En un Bien. tema polémico que genera muchas escrituras y textos referidos a ese tema, Sí. seguramente una persona puede tomar algún argumento contrario, si se esté a favor de la despenalización del aborto, en contra, y puede Sí. utilizar eh, un ejemplo contrario y desarmarlo, supongamos. Si yo uso un argumento de que estoy a favor de la despenalización del aborto y puedo tomar algún punto de vista de la religión, Sí. puedo usarlo como refutación diciendo: la iglesia no está a favor de la despenalización del aborto, eh, y esto no estaría bien o no coincide conmigo, supongamos, porque hay muchas personas que no comparten la religión. Es un ejemplo de refutación, no estoy diciendo que esto sea así, sino que estoy No, no, diciendo, no, sí. uso un argumento y trato de desarmarlo para poder demostrar mi tesis, Bien. ¿sí? Ujú. No es tan simple de reconocer a veces, pero con una lectura bien detallada uno puede Sí. encontrar Bien. cuando está ante una refutación. Porque la función es lo que expresa es contrario a la tesis, y Bien. el autor lo que hace en realidad es traerla, la idea, para desenmascarar que en realidad no es así, digamos, para mostrar que no está bien. Claro, claro. Bueno, en la cita de autoridad, como su nombre Sí. lo dice, es cuando se trae la palabra de una persona autorizada sobre un tema. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a hablar de un tema, supongamos, como dijimos al principio, de la violencia, podemos Bien. recurrir como cita de autoridad a una fuente, o sea, una persona que se especialice, supongamos, en antropología, Sí. o un sociólogo, o alguna ciencia que esté relacionada al tema, una figura Bien. que sea considerada una autoridad, una persona que sabe sobre ese tema. Bien. Digamos, cita de autoridad es una persona que con su mismo discurso se autoriza a opinar sobre ese tema. Ya con lo Claro. que son personas que se pueden tomar por la validez de sus trabajos, de sus investigaciones, Sí, 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 sí. sus teorías. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Bueno, o puede ser, eh, si estamos haciendo una opinión o un tema sobre alguna enfermedad, supongamos, puede ser un médico, o Claro. Ahí en lo del aborto, un médico, por ejemplo. puede ser un médico, puede opinar un médico diciendo desde su conocimiento, desde su posición científica, eh, Claro. puede opinar a favor o en contra, digamos, Sí. pero es una persona autorizada porque está en la temática, digamos. Sí. También va a depender del tipo de texto. Si es una opinión, eh,
para un diario, por ahí sí se puede buscar un médico, pero si es una opinión científica, por ahí se busca otros referentes que tienen otros conocimientos, otro nivel de conocimiento, o de Sí, autoridad. Em, y bueno, el último recurso sí. que vamos a aprender son los datos y estadística, que es básicamente, como el nombre lo dice, datos y estadística. Es cuando uno lee en un texto de opinión, eh, según un informe, una encuesta realizada en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, se pudo determinar que los adolescentes de entre 15 y 18 años tienen mayor predisposición a ser violentos, ya que estamos en el tema de la violencia. Eh, Sí, número, número, todo número. porcentajes, ¿sí? Avalados obviamente Claro, a mi investigaciones. test. No, no es que la persona que escribe el texto dice yo creo que el 30%, no, no. Cuando Claro, un claro, claro, acto argumentativo va a una fuente oficial, digamos. claro. Em, ¿Alguna duda hasta ahora? No, no, me quedó todo claro. ¿Alguno de los recursos que te parezca más complicado? Em, y puede ser la refutación. Me parece que es el más complicado. Lo otro no. Sí, sí. Igual de todas maneras, siempre la refutación va a resultar más fácil de entender cuando la tesis está bien clara y planteada al principio del texto. Bien, Porque vos tomando la tesis, inmediatamente después vas a poder reconocer cuando el autor está usando un argumento contrario a lo que opina. ¿Me explicó? claro. Sí, sí, sí. No sé si vos tenés abierto ahí el trabajo. Ahí tienen un texto cortito sobre videojuegos, me parece. Sí, acá está. Bueno, ese texto es un texto muy simple, sobre el tema, los videojuegos, que Mm, tiene una refutación en el momento que dice, por ejemplo, en el párrafo, en el segundo párrafo, viste que son tres párrafos. sí, Por eso los catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Eso sí. sería después de eso, tiene toda una Bien, explicación donde dice, eso es una gran mentira. ¿Entendés? O sea, ahí está sí, usando un argumento contrario, porque la idea es claro. que los videojuegos están muy en vogue en la actualidad y tiene Mm, una visión positiva y usa ese argumento contrario como que le hacen mal a los niños y después da todas las explicaciones de por qué no. Y sí, sí, dice, sí. Sí, acá sí se entiende. esto estimulan la parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños, rapidez mental. Y todo el tiempo en ese párrafo va jugando con eso.